Bueno, ya voy a empezar, man. Bueno, ahora sí, buenos días. Pareciese que hoy no hay poquitos estudiantes que faltaron. Por ejemplo, revisemos si García Juan Pablo realmente no está conectado. Que Juan Pablo no está conectado. Está ya en 5 fallas. Bueno, Urrea. No le quité la... O sea, solo faltó en sexto uno, faltó García Juan Pablo. Y Cuervo. Acaba de llegar Cuervo. Y Cuervo, 8 fallas. Guapacha. No está conectado tampoco. Ya falla. O sea que tenemos solamente en sexto 1 García Juan Pablo que falló y Guapacha en sexto 2. ¿Listo? Tenemos poquitas fallas hoy. Bueno, entonces a sexto se les dejó una guía de verificación esta semana, ¿cierto? Y no se les olvide que yo les avisé que también se va a hacer una evaluación esta semana. ¿Listo? O sea, aparte de la guía de verificación, se va a hacer una evaluación, ¿listo? ¿Cómo va a ser la evaluación? Pues yo se la voy a dar a ustedes digamos, en horas de clase. Les daré plazo máximo de entrega por la tarde. Yo les digo la hora en la hora de clase, dependiendo lo extensa que sea la evaluación. Si es muy larga o si es cortita. Bueno, entonces, esta guía recibe el mismo nombre, ¿cierto? El mismo nombre de la guía de conocimiento. Entonces, esta guía sí está establecida para todas las asignaturas, ¿cierto? Entregar hasta este viernes, 31 de julio, ¿no? Bueno. Esta vez sí les envié el correo bien, ¿se acuerdan? El 3P acá, ¿listo? Por si de pronto alguien no ha inscrito los cursos, se ha inscrito en los cursos de la plataforma, estos son los correos, los códigos para inscribirse a la plataforma Sabia, ¿no? Deben solucionar la actividad 1 y 2 con sus respectivos procedimientos y enviarlo al correo, ¿listo? Escaneado, ¿no? Entonces, el primer punto, ¿de qué trata? Les toca hacer a ustedes operaciones, ¿cierto? Operaciones sencillas, suma, resta, pero entonces con números, ¿qué? Con números mixtos, en el primer punto serían números mixtos, en el segundo punto tienen una fracción, tienen solamente un número mixto con 2 fracciones, ¿cierto? Propias. Entonces, en este caso sería suma una fracción con un número mixto. ¿Listo? Entonces, en este caso sería sumar una fracción, un número mixto con un número entero, ¿cierto? Entonces, a este caso yo les sugerí que le agregaran un 1, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer para convertir el número en fracción, ¿listo? Bueno. Y en el último caso, bueno, también, entonces este 6 también lo convierten en fracción colocándole 1 en la parte de abajo, ¿cierto? ¿Listo? Entonces ahora, esa es la actividad 1, ¿no? Entonces ustedes deben hacer los procedimientos y encontrar una respuesta, ¿cierto? La respuesta puede ser, bueno, yo les hago la sugerencia, ¿no?
que si la respuesta la respuesta, entonces aquí sugerencia. Si la respuesta es una fracción impropia, entonces debe convertirla en número mixto, o fracción mixta, perdón, fracción mixta. ¿Listo? Entonces tiene que convertirlo, si le da una fracción, si le da impropia, entonces lo convierte a mixto, ¿listo? Entonces esto dejémoslo aquí como sugerencia importante. En todas, ¿listo? Aquí en el segundo punto también, si les da fracción impropia, sí, es que eso depende del procedimiento que cada uno tome, ¿no? Bueno. Bueno, entonces empecemos con el ejemplo del primer punto. Entonces el ejemplo del primer punto, entonces valdría la pena porque pues si todos son mixtos, ¿cierto? Si todos los números son mixtos, entonces no hay ningún problema, ¿no? Porque ustedes ya hicimos un ejemplo de ese caso, o sea, ya hicimos el ejemplo en donde todos los números eran mixtos y les mostré cómo se comportaba, ¿no? Que tocaba sumar todos los números o todas las partes enteras o hacer la operación con todas las partes enteras, digamos en este caso 3 más 1 menos 2, ¿cierto? Y, y bueno, ya obteniendo un resultado con solamente la parte entera, entonces ustedes deben después proseguir a encontrar un resultado de solamente las fracciones. En este caso, en el caso que estamos hablando aquí, ¿no? En este caso entonces sería que a 3/4 le sumen un medio y ese resultado le resten 5/6. Pero entonces si lo pueden hacer en un solo procedimiento igualando denominadores, o sea, aplicando el mínimo como un múltiplo como les expliqué la clase pasada, o si lo quieren hacer de a parejitas, primero hago la suma y el resultado, después le resto 5/6. Cualquier procedimiento de esos es válido, ¿listo? Bueno. Entonces, en este caso, vamos a explicarla en el caso que hay un número natural y un número mixto, ¿listo? Que considero que este ejemplo también es como suficiente para que trabajen todos, ¿no? Y pues ese también nos hizo falta la clase pasada, la semana pasada. Entonces nos dicen que para realizar esta adición, o en el caso de la sustracción, no importa que haya números naturales y mixtos, entonces operan las partes enteras, ¿cierto? Los números mixtos. En este caso, si el 7 es un número entero, entonces en este caso no habría necesidad de convertirlo en 7/1, porque no, sí, o sea, no habría necesidad. Ah, bueno, entonces en este caso, venga, miramos acá, yo les había hecho uno. Bueno, digamos en el 5 más 2 más 5 más 2, bueno, entonces no sería obligatorio tampoco en estos casos convertirlos en fracciones. Entonces, eso los pueden trabajar simplemente 5 menos 2, 5 más 2, y a ese resultado le restan 3, ¿cierto? Sería de esa manera, ¿no? Bueno. Entonces, aquí podemos mirar que se sumó 7 más 3, nos está diciendo que hagamos las partes enteras, ¿no? 7 más 3 menos 2, ¿cierto? Entonces, ese resultado, 7 más 3 le daría 10, menos 2 le daría 8. Entonces, por eso aquí aparece el 8. Y como ya se trabajó los números, los que acompañan la parte entera, entonces sería 1/2 menos 1/4. ¿Listo? Entonces, aquí aparece 1/2 menos 1/4. Vamos a explicar qué pasó en este paso, ¿no? ¿Qué ocurrió acá? 1/2 menos 1/4. Entonces, ya les había explicado la clase pasada que ustedes podían trabajar estas fracciones
¿sí? Dependiendo del método que se les facilite, ¿no? No tiene que ser el mismo siempre, no tienen que hacer el mismo, no tienen que hacer solamente el que haga el profesor. Digamos, existe la posibilidad de que su papá o bueno, algún tutor que lo acompañe, usted le explique de otra manera diferente a como lo expliqué yo y lo entienda mejor, ¿no? Entonces, la idea es que lo sepan hacer, ¿sí? No, digamos, pero entonces que no se, digamos, que lo sepan hacer, pero entonces cumpliendo todas las reglas de las matemáticas, o sea, no haciendo algo que incumpla las reglas de las matemáticas, ¿listo? Entonces, en este caso, existen dos posibilidades para trabajar ¿no? El más sencillo es el método, bueno, entonces donde hacemos el producto cruzado, ¿no? Y hay otro método, ¿cierto? Hay otro método de común denominador, ¿no? Entonces, el método de producto cruzado es el que más se utiliza, el que las personas generalmente menos se olvidan. ¿Por qué? Porque consta de que se tiene que multiplicar a ver, les explico. Entonces se tiene que multiplicar dos números, dejémoslos así, coloquémosle aquí el símbolo de por, pues para que ustedes vayan entendiendo allá, mientras van mirando. Se multiplican dos números en cruz, acá. Listo, estoy haciendo la estructura para poderles explicar, ¿listo? Solamente aquí para que completemos espacios. Entonces, esta multiplicación así en cruz, ese resultado siempre va de primera, ¿listo? Se coloca acá, ¿listo? Ahora, este resultado, esta multiplicación en cruz, no importa, siempre es para resta o para suma, siempre se hace lo mismo. Esos dos números se colocan acá, ¿listo? Y por último, los números que están aquí abajo se escriben aquí. En ese orden de ideas, entonces vamos a reemplazar, ¿listo? Entonces aquí iría el 1 por 4, ¿no? Siempre el primer denominador con el segundo denominador. Bueno, aquí como es una resta, entonces aquí coloco un menos. Yo voy a colocar un más. Entonces, 1 por 2, ¿no? 1 por 2. Sí, Calderón, está bien. Y aquí 2 por 4. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Ese método no está en la cartilla, ¿listo? Ah, claro. En la cartilla empezaron dando, como trabajan bastantes fracciones, ¿cierto? Como pueden trabajar 3, 4, ¿sí? Pueden trabajar bastantes fracciones, entonces se enfatizan mucho o se concentran mucho en el método de el común denominador, ¿listo? Entonces, esa es la meta de su cartilla, de que manejen una herramienta, porque esta herramienta es muy básica, esta herramienta es fácil de aplicar, pero entonces funciona muy bien, ¿sí? Cuando ustedes tienen solamente dos o máximo tres, ¿sí? Entonces, pero si ustedes tuviesen, no sé, 7, 8, 10 fracciones que les toque sumar, restar, bueno, operaciones combinadas, el común denominador es la mejor herramienta porque en un solo procedimiento usted va a dar el resultado de una manera más rápida, ¿listo? Bueno, me dicen los antiguos que ese método lo enseñó el profesor Javier, ¿listo? Bueno, entonces vamos a quitar estos
estos dibujos, porque ya sabemos de dónde salen todos esos números, ¿no? Entonces, escribamos los resultados ahora. Arriba que nos va a dar 1 por 4, 4 menos 2, ¿cierto? Y 4 por 2, 8, ¿cierto? Resultado siguiente sería 4 menos 2, 2 y 8. Aquí les hago la pregunta, ¿qué pasó? Porque aquí da 2 octavos y aquí nos dice que la respuesta es un cuarto. ¿De dónde salió ese un cuarto? ¿Alguien me podría decir ahí por el chat por qué ocurrió eso? Si la respuesta debería ir, muy bien, porque se simplificó, ¿cierto? Se simplificó. Entonces, aquí vamos a simplificar cómo. Al número de arriba y al número de abajo lo tenemos que dividir por el mismo número. Entonces, aquí pues es cuestión de saber elegir el número porque usted tiene que buscar un número que se pueda dividir los dos, si estamos hablando de división exacta, ¿no? Entonces, la mitad, o sea que a 2 y a 8 lo podemos dividir en 2, o sacarle mitad, ¿no? Entonces, a 2 le puedo sacar mitad o dividir en 2, que es lo mismo, y a 8 lo puedo dividir en 2, ¿cierto? En ese orden de ideas, por eso aparece allá esa respuesta, ¿no? Aparece porque 2 dividiendo le da 1 y 8 dividiendo en 2, 4, ¿no? Bueno, entonces ahí aparece y esa sería la respuesta, porque da 8 con las partes enteras y da un cuarto con las fracciones, ¿no? Entonces daría 8 un cuarto. ¿Cómo sería el método del común denominador? Para recordarlo, porque los voy a ayudar, se los voy a recordar aquí con este ejemplo. Entonces, siempre para poder aplicar el método del común denominador, pues se aplica el mínimo común denominador, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces voy a aplicar el a quién, a 2 y a 4 voy a aplicarle la descomposición factorial. En este caso, la meta bueno, vamos a aplicar el mínimo común denominador. Mínimo común denominador. Para poder aplicar el mínimo común denominador, le aplico el mínimo común de múltiplo a los denominadores, ¿listo? O sea, a los números que están en la parte de abajo. En este caso sería a 2 y a 4. Entonces, por eso yo coloco aquí 2 y 4 y le empiezo a sacar que lo empieza a descomponer. Entonces, mitad de a ambos le puedo sacar la mitad, ¿no? Entonces aquí me daría 1 y aquí 2, ¿cierto? Exacto. Pero con el 2 ya le llegamos a 1, pero con el 4 todavía vamos en 2. Necesitamos llegar hasta 1, ¿cierto? O sea que en el siguiente paso a este 2 lo podemos también dividir otra vez en 2. ¿Listo? Entonces nos daría 1. O sea que ¿cuánto es el mínimo común múltiplo? Mínimo común múltiplo de 2 y 4. El mínimo común múltiplo de 2 y 4 sería entonces nos toca multiplicar los números que utilizamos aquí al costado, ¿no? Entonces 2, nos toca multiplicarlos. 2 nos daría 4. O sea que estas dos fracciones, o sea, las dos fracciones, todas las fracciones deben quedar con el mínimo común denominador, ¿listo?
Bueno. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? O sea, nosotros tenemos que convertir los denominadores en 4, pero fíjense que un cuarto, o sea, un cuarto tiene ya denominador 4, a ese no se le da nada, o sea que tenemos que trabajar solamente con un medio. ¿Qué le debemos hacer a un medio? Entonces, este 2 lo debemos multiplicar por un número que nos dé 4. O sea, 2 por 2 me daría 4. Y como multipliqué abajo por 2, arriba también por 2. O sea que ¿cuánto nos va a cambiar el resultado? Arriba ¿cuánto nos va a dar? 1 por 2 nos daría 2 y abajo nos daría 4, ¿no? Menos un cuarto. Nótese, voy a utilizar aquí, nótese o fíjense que un medio lo convertimos en ¿qué? En 2 cuartos, ¿listo? Un medio lo convertimos en 2 cuartos, ¿listo? Déjenme ver que miro acá sí, sí nos podemos conectar para volver. Bedoya se está intentando conectar de otro dispositivo. Valerie, Bedoya, veces todos. Bueno. ¿Así? Ah, bueno, listo. Tienen que avisarme. Listo, me avisa. Bueno, entonces aquí ya podemos terminar este ejercicio. O sea que este método, quiero aclarar aquí, que este método funciona para cuántos denominadores, para todos los que necesiten. Pueden tener 2, 3, 4, 5, pueden tener 10 fracciones, 20 fracciones, ¿listo? Y todos los pueden. Por eso le digo, Alejandra, si no entiende este método, puede trabajar este de acá. La desventaja del producto cruzado, ¿cierto? Es que usted necesita, solamente lo puede utilizar con 2 fracciones simultáneamente, ¿no? O sea, el resultado de esas 2 fracciones, cojo 2 fracciones, saco el resultado. Y ese resultado con otra fracción y vuelvo y lo aplico, el método cruzado. Ese resultado con otra fracción y vuelvo y lo aplico. Entonces, siempre es así. Y vuelve, entonces, y el de abajo da agilidad. El de abajo da agilidad y por lo general da la respuesta de una vez, simplificada. Porque miren este caso. Como ambos tienen el mismo número de abajo, entonces solamente hago operación con los dos números de arriba, ¿listo? Entonces sería 2 menos 1. ¿Y cuánto le da 2 menos 1? Le daría 1 sobre 4, ¿listo? Entonces, qué es lo que ocurre en este caso? Llega a la respuesta y generalmente llega a la respuesta simplificada, siempre. Casi que siempre, ¿no? Cuando las veces que no llega a la respuesta simplificada, cuando de pronto ustedes tienen todas las fracciones y no se fijan de que hay una fracción que pudieron haber simplificado. Entonces, si no simplifican las fracciones antes de empezar a sumar, lo más seguro es que la respuesta le dé y también le toque simplificarla. 1 sobre 4, sí. Y nos da la misma, nótense que por ambos métodos nos da, por ambos métodos nos da 1 sobre 4, por ambos métodos nos da 1 sobre 4, ¿listo? Listo. Bueno, entonces, no sé, o sea, en este caso, si alguien tiene alguna pregunta del A, del B. Ah, creo que Alejandra me dijo, me había dicho que el D tenía una duda. ¿Quién tiene dudas aquí en el A, en el B, en el C, en el D? ¿Nadie? ¿Cuál? ¿En la A? Bueno, especifíqueme la duda, ¿listo? Entonces ahí le activé el audio, Calderón.
Mariana, ahí le activé el audio para que nos explique cuál es su duda, ¿no? Profe, en el los de los números que están a la izquierda son los números enteros, ¿verdad? Exacto, entonces usted se encarga de esos números por aparte, como usted ya lo sabe hacer, ¿no? Entonces el 3 lo suma con el 1, ¿cierto? Y ese resultado le resta el 2 y ya. Y después se encarga ahora de los, como ya encargó de la parte entera, entonces ahora se encarga de las fracciones. Entonces ahora hace 3 cuartos más un medio menos 2 quintos. Y puede elegir usted el método, ¿no? El método pues lo elige según cómo lo sepa, cuál sepa manejar mejor, ¿no? Yo les recomiendo que manejen el que mejor sepa, ¿no? El que más hayan entendido, ¿no? No les voy a decir, todos háganlo por el mínimo común denominador, que ese es el mejor, no porque si este método lo lleva a la misma respuesta que este, entonces ustedes eligen el método, ¿no? Yo simplemente les estoy siendo sincero de que este método se les va a poner más complejo porque les toca hacer más procedimientos, ¿cierto? Es claro, y es más demorado. En cambio, el otro es de agilidad, ¿no? Es de dar los resultados rápido. ¿Volvemos a ingresar? Sí, yo creo que sí. ¿Para poder qué? Para poder explicar ahora el punto B o seguir aclarando dudas. Igualmente mañana tenemos geometría. Eh, mañana sí de una vez hacemos una evaluación, ¿listo? De geometría, rapidita. Les doy plazo para entregar toda la tarde, ¿listo? Me la entregarían hasta por la noche. Yo creería que por la noche. Eso más o menos, pues voy a darle harto tiempo. Es como un quiz, sí, un quiz. Bueno, entonces se los dejo con suficiente tiempo para que lo puedan hacer y lo puedan escanear bonito, ¿listo? Que lo hagan sin afán, entendible, organizado, ¿no? Bueno, entonces, así como Mariana Calderón, ¿alguien tiene otra duda para despejarle aquí en el primer punto, para pasar al segundo punto? O bueno, entonces ya como nos va a acabar el tiempo, voy a seguir recibiendo dudas del primer punto, ¿no? Uh-huh. Entonces hagamos algo. Si tienen dudas del primer punto, se vuelven a conectar y si no, pues